Tarde pero sin sueño, muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda como cada noche nuevamente tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea, en este nuevo horario de las 9 tiempo del centro de México, y en esta noche me acompaña mi compañero de transmisión que es Jonathan Alberto Fraga. ¿Cómo estás, Jonah? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos una vez más con ustedes en un viernes por la noche. Perfectísimo. Y tenemos también un invitado muy especial en este programa de hoy. Queremos darle la bienvenida a Edgardo Cruz, que es religioso de la Hermandad Discípulos de Jesús, que es como nosotros conocemos los cercanos a Comunidad Nueva Alianza, sobre todo en México, pero también ya a nivel internacional, en comunidades de habla hispana, en este caso hasta la parte sur del continente y pues que bueno, él ahorita nos está acompañando aquí en México, seguro desde una de las casas que tienen los discípulos, pero pues bien animoso y pues sobre todo bien listos para lo que es la misión, como Santa Teresita que lo hacía pues desde el claustro, ¿verdad? En oración, pero pues también con esa disposición, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y bueno, bienvenidos a todos. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a explicarles un poquito aquí a nuestros amigos internautas, especialmente aquellos que es la primera vez que nos sintonizan o si están apenas pues hallándole a lo que es la dinámica del programa, pues bueno, con mucho gusto les explicamos brevemente. Pues naturalmente nosotros hacemos una réplica de los After Office, que son esas reuniones que le siguen a lo que es la jornada de trabajo o de estudio, en lo que disminuye el tráfico en las grandes y medianas ciudades. En este caso, pues sabemos que hay circunstancias bastante específicas y que casi todos estamos haciendo home office, y pues aquí desde casa estamos precisamente pues compartiendo la católica reflexión nuestra de cada día, y pues en ese mismo entendimiento hoy jueves, que diga hoy viernes, perdón, 22 de mayo, pues queremos también ver lo que son los signos de los tiempos, y siendo así un día como hoy, pero del año 337 de nuestra era, fallece Constantino el Grande, que viene siendo el papá de Constantino II, Constantino II, bueno, nosotros sabemos que esta viene siendo pues una dinastía que permitió la legalización del culto cristiano en el Imperio Romano. También tenemos que un día como hoy, pero de 1821, en México, fuerzas del ejército trigarante toman la ciudad de Valladolid. Tenemos que en en otras fechas, en México también se funda el Deportivo Cruz Azul, que es una referencia obligada para los deportes y a veces también para los memes. Tenemos que un día como hoy, pero de 1985, la UNESCO otorgó el premio Simón Bolívar al grupo de Contadora por su mediación en la crisis del Salvador. En el 92, la ONU admite a Eslovenia, Croacia y Bosnia y Herzegovina. También en 2008, la Conferencia Episcopal de Colombia cumple 100 años desde su fundación. Tenemos también que un día como hoy, pero de mil, bueno, ahorita vamos a nada más hacer una selección, dado que tenemos un poquito más de tiempo que requerimos para compartir, por eso es que estamos como que seleccionando. Tenemos que un día como hoy, pero de 1900, ajá, bueno, 1927, 1937 era la fecha que se nos estaba escapando. También nace Facundo Cabral, que naturalmente es uno de los pensadores de habla hispana que más influyeron el siglo pasado. Tenemos que un día como hoy, pero de 1900, ok, Alcorley, My Q,
Bueno, si encontramos alguna otra de personas importantes que vienen naciendo un día como hoy, pero de algún otro año, pues también lo daríamos a conocer. Tenemos también que personas que parten un día como hoy, por ejemplo, pero de 1902 es Mariano Escobedo, que es una persona de la historia de la política mexicana. Y pues bueno, creo que por el momento serían estas, pero algo más importante todavía que viene siendo el santoral del día de hoy. Hoy celebramos a Santa Rita de Casia, a quien se le conoce como algunos otros santos, como patrona de algunas causas difíciles, y que también se le reconoce por su celo por el Evangelio, y a ella se le atribuyen algunas frases precisamente que tienen que ver con la radicalidad al evangelizar. Entonces, pues dedicado precisamente a este día, todas las luchas y las jornadas, porque algo de eso vamos a hablar, y es por eso que vamos a ponernos también en manos de Dios, y por eso decimos, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, tienes a la mano las preguntas que estábamos nosotros viendo. Bueno, en lo que tú tienes oportunidad de encontrarlas, Jonah, pues vamos a recordarles a los internautas cómo es la dinámica y que precisamente es esa. Nosotros partimos de preguntas, una principal y una base que estuvimos desde un programa de sesión de apertura el lunes compartiendo para a lo largo de la semana poder ir agregando algunas cuestiones con unas preguntas complementarias. Y la pregunta base de esta noche y de la semana en esta última sesión vendría siendo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y de ahí las preguntas que le siguen. ¿Dónde le han puesto? ¿Qué conexión habrá entre el recuerdo y el encuentro y cómo puede llevarnos uno hacia el otro? ¿Cómo aprovechar los recuerdos para una experiencia renovada del encuentro? ¿Cómo reconocer la esperanza de Cristo en nuestra adversidad actual? Y la última, ¿cómo vivir plenamente ese encuentro con Cristo una vez lo reconozca? Perfecto. Ahí en casita, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Tienes algún comentario? Te invitamos a escribirlo en el espacio correspondiente porque vamos a tener pues un espacio para poder reflexionar sobre las preguntas y en otros dos bloques vamos a tener pues una sesión de argumentación, de compartir, para después tener un bloque final de cierre. Entonces, pues vamos a pasar a la primera pausa y aquí estamos. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta, amigo o espectador, amigo o espectadora? Pues vamos a pasar a recordar la pregunta inicial para poder ir hacia esta primera sesión de reflexión. Y es, ¿por qué busquéis entre los muertos al que está vivo? Entonces, por ejemplo, a ti, Edgardo, ¿qué es lo que te hace pensar y qué podrías darnos en cuanto a ejemplos que se pueden tener a la mano compartir el día de hoy con nosotros?
Bueno, yo cuando pensaba y meditaba en esta pregunta, me quedaba reflexionando sobre muchas oportunidades que nosotros tenemos de gente que está muerta. Primero vamos a empezar eh, aclarando qué es la vida, ¿verdad? La vida nosotros podemos reconocer como, pues, en las personas que se mueven, en lo que se siente, en lo que tiene cierta temperatura, pero también hay una vida espiritual dentro de nosotros. Los seres humanos no somos solamente carne, también somos espíritu, y esa vida espiritual a veces la matamos de muchas maneras, ¿no? La podemos matar a través de la murmuración, de la burla, de una mala palabra, de alguna cosa, de un insulto que le hagamos a alguna persona, o simplemente con la indiferencia. Si consideramos desde ese punto de vista la muerte, nos podemos encontrar con muchos vivos que están muertos, ¿no? Entonces esta pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Pues a veces también dejamos, bueno, o creemos que Jesús está muerto, pero está vivo en esas personas que también se acercan a nosotros. Está vivo en esa persona que aparentemente está muerta, pero también Jesús habita en ese corazón. Entonces, cuando yo pensaba en esta pregunta que le hace María a Jesucristo, mejor dicho, Jesucristo a María Magdalena, pues pensaba en estas situaciones, ¿no? De tanta muerte, si nosotros miramos el mundo desde lo cotidiano, porque hoy no podemos hablar tanto de las cuestiones del mundo externo, porque estamos más encerrados, estamos en casa, pero a veces dentro de nuestra casa también hay un ambiente de muerte, ¿no? Hay un ambiente de falta de vida, y bueno, y ahí, en ese ambiente también viene a habitar Jesús. Y entonces, ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscamos al que vive en medio de los muertos? A veces, pues bueno, por eso nosotros también como cristianos, como bautizados, tenemos que explotar nuestra vida en actitudes positivas para poder decir que Jesús habita entre vivos y no entre muertos. Órale. ¿Algo que decir, Jonah? Muchas gracias, Edgardo. Que algo que te esté moviendo de lo que nos está compartiendo Edgardo. Pues la verdad que sí es una pregunta bastante interesante hacernos a cada uno de nosotros porque lo hemos escuchado mucho, bastante seguido en los evangelios, en las lecturas, en los encuentros, en cualquier lado que nos dicen esto, pues que Cristo está vivo. Entonces, a mí me remonta como a la pregunta de cómo saberlo o por qué o cuál es la razón. No sé, ¿sí me entienden? O sea, la pregunta de, dicen que está vivo, ¿dónde está vivo? ¿Sí me entiendes? Como que me puede remontar a esa pregunta más allá todavía, más para profundizar. Perfecto. Bueno, pues creo que están mencionando algo muy importante, que es definir las cosas. Y creo que precisamente eso nos ayuda a tener pues una forma de decidir entre la vida y la muerte, porque estamos hablando de que si tenemos dos propuestas alternativas, una me conduce hacia Dios y otra me conduce en dirección opuesta. Y de hecho, precisamente se hacía alusión. Queremos también mandar un saludo a Rodo, que en esta ocasión no puede acompañarnos, pero que él me llama la atención cómo el lunes nos compartía precisamente, pues que a él le movía el hecho de que Jesús se mostraba como el camino y como la puerta, y que eso viene pues siendo parte de la misma perícopa, que el significado teológico viene siendo también muy importante al ubicar el contexto, que es el lugar donde estuvo dando esa prédica, y que según el padre Rubén, que es párroco de Nuestra Señora de los Remedios de el barrio de Tequisquiapan, nos decía precisamente en una homilía, que es en la puerta de las ovejas, donde hace esta declaración, que yo soy la puerta, porque también había dicho, soy el buen pastor. Entonces, todas las veces que Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy, vienen siendo paralelas a una palabra que encontramos en el Antiguo Testamento, una palabra de la que pues pudimos nosotros ahondar bastante, pues por el significado y sobre todo porque es tan completa y tan sagrada, que viene siendo un nombre reservado que tiene el pueblo de Israel, que es yo soy. Aquí tenemos que se presenta pues en caracteres
semíticos, es decir, el tetragrama sagrado que nos mencionaba Andrés. Vamos a ver si tiene oportunidad de unirse con nosotros en este momento, pero que precisamente hacen alusión a eso, que tenemos un Dios que lo es todo y por eso mismo no requiere ya mayor presentación que el que es, así como se le presenta a Moisés en la zarza ardiendo y que de forma paralela y análoga se presenta también encarnado en el Hijo de Dios que es Jesús. A propósito de la dualidad que él mismo evidencia y pues esa misma dualidad que escandalizaba naturalmente a los judíos. Bueno, es que él se dice que es hijo de Dios, entonces pues eso no está bien. No alcanzan a comprender eso porque está faltando precisamente claridad en esa definición de lo que es el plan de salvación, porque ellos conocen la promesa, conocen esa, esa garantía del Padre, precisamente que es mandarles un Salvador, un Mesías, pero cuando la tienen enfrente, pues en su totalidad se les dificulta aceptarla por lo mismo de que se tiene dificultad en el entendimiento y esa dificultad puede venir de esas propias limitaciones. Limitaciones que naturalmente vienen incluso de nuestros mismos defectos y que uno de ellos pues puede apelar a una voluntad imperfecta que es precisamente el simplemente querer, el poder tener esa disposición de ceder nuestra voluntad a la voluntad perfecta, que es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, a través de Jesús. En aquel entonces es la persona que ellos no esperaban y en el caso de nosotros pueden ser las circunstancias en las que no esperamos hallarlo y encontrarlo. Y eso es en lo que me hace pensar precisamente lo que dice Edgardo. Y pues hasta aquí, no sé si de parte de los internautas tenemos alguna pregunta o alguna respuesta. ¿Alguien quiere agregar algo, muchachos? Bueno, siendo así, Sí, entonces... Ah, perdón, sí, perdón. nada más. Aquí hay también algo importante. Jesús es el que toma la iniciativa, se acerca a la mujer, se acerca al que está sufriendo, se acerca al que está dolido, a darle la esperanza, a devolverlo. Bueno, no quiero adelantarme las otras preguntas, pero es quien toma la iniciativa. El Papa Francisco lo llamará primerear, ¿verdad? Es una frase que usamos mucho en Argentina: te voy a primerear, es decir, que te voy a ir adelantando las cosas. Entonces, Jesús primerea a la mujer y le dice, bueno, buscas entre los muertos al que vive. Entonces, esta actitud también de Jesús es importante analizarla, tenerla en cuenta, porque también nos enseña mucho, ¿no? Cada día aprendemos hoy. Como precisamente a entender el contexto pues de la idiosincrasia del Papa Francisco desde su tierra natal y pues esto para mí es nuevo y nos ayuda precisamente a entender el significado pues de acuerdo a las circunstancias y que vienen siendo determinadas precisamente del lugar y que es en el lugar como tú dices donde estamos que estamos llamados precisamente a hacer esa diferencia, a responder a esa iniciativa primaria de Dios y a través de Jesús con como esa personificación misma del mensaje, como asimismo Él se da a conocer y lo dan a conocer también quienes escriben de Él, más específico, pues el apóstol Juan, naturalmente, cuando menciona esa palabra que en griego se traduce como logos, que ya de ahí vienen utilizando mucho como la palabra, el verbo, y que es precisamente la palabra de Dios en activo y en el momento, pues lo que le pueden decir el aquí y el ahora, haciendo alusión sí a lo que en un pasado se vivió, pero recordándonos que viene siendo nuevo muy a pesar de ello, y creo que por esto se presenta naturalmente como el alfa y el omega. Y ahora sí, entonces pasaremos, yo creo que de ahí a las siguientes preguntas en este mismo espacio, en esta cápsula, y te invitamos a dejar también, querido amigo internauta, amiga internauta, tus comentarios en la sección correspondiente.
Pues bien, amigos internautas, amigos web espectadores, ¿tienen alguna pregunta, alguna respuesta? Recuerden que es un buen ejercicio también escribir algunas palabras clave, algo que nos haya llamado la atención, como bien puede ser alguna pregunta o algún concepto que nos puede precisamente ayudar a entender mejor. Y de hecho, pues ya mencionando precisamente esta cuestión de los conceptos, quiero mandar saludos a nuestro amigo Martín Díaz, que de hecho nos ayudaba en la cápsula del miércoles a entender la parte de los conceptos y de la facilidad que tenemos los seres humanos como una característica propia para poder entender mejor a las cosas y a las personas. Nada más que nos hacía el planteamiento. Hablar de Dios, que viene siendo, pues ya en la parte más formal, si queremos verla por ese lado, una cuestión teológica y que nos remite pues al simple compartir entre nosotros, tal y como nos lo dice Pablo Cid, que también ha sido pues un invitado frecuente aquí en el programa, que la teología la hacemos cuando hablamos de Dios y cuando nos relacionamos con Él precisamente. Y lo que nos decía Martín en la cápsula es precisamente esa forma que tiene que ser revisada y evaluada para saber si la estamos reduciendo a un concepto o realmente a una relación auténtica para poder partir realmente de la ley del amor, que viene siendo pues el reflejo de esa vida y de ese encuentro. Esa es la parte que creo que también nosotros tenemos que tener bien definida, porque pues si hablamos de una resurrección, propiamente tendríamos que ir hacia la continuidad de la vida y hacia la plenitud de la misma, y pues es parte obligada para el cristiano tenerlo siempre presente y estar realmente convencido de esta realidad, porque es inmutable y tal cual lo dice el apóstol Pablo, es que si Cristo no hubiera resucitado, nos hubiese en vano. Y precisamente esa continuidad de 2000 años la tenemos gracias a personas que, como decimos también aquí en México, no se rajaron y que lo dieron todo, dieron la propia vida por algo de lo que estaban naturalmente convencidos, de un hombre que había sido muerto por causas principalmente políticas, se puede decir, pero con una intención que va más allá de ello, porque aquí hablamos ya de algo que no es propiamente de este mundo, sino que lo trasciende, y de un reino que no tiene fin, un reino al que nos invita precisamente a pertenecer, y todo esto pues a partir de esa plenitud de vida, y que en esa plenitud de vida, como también veía hace poco a Fray Nelson, y a propósito ya aplicando los acontecimientos recientes que estuvimos viviendo, que fue precisamente lo que se vivió en México de esta, pues estas pequeñas batallas que tuvimos por pues defender precisamente el derecho del no nacido, que nos lleva a pensar precisamente en esa ley de ese reino, que pues es una de las más básicas, ¿verdad? No matarás. Y que ya también nos decían la parte posterior, que es como lo dice bien la carta de Santiago, la religión pura y sin mancha es
ver por la viuda y por el huérfano. A propósito de esta cuestión que tenemos los pro vida, de que sabemos que cuando una madre no puede tener al niño, en vez de terminar con su vida, es tener en ese amor la capacidad de desprendimiento para esas personas que tienen también esa vocación a la adopción. Y pues bueno, creo que ya retomando pues ese concepto de Fray Nelson, es precisamente el que él habla en un contexto muy específico, pero sí hay un video donde tal cual lo titula, escoger nuestras batallas, porque detrás de cada lucha que da un ser humano, pues hay una búsqueda del bien. Solamente habría que precisamente evaluar ese bien, porque hay personas que en la búsqueda de ese mismo bien, de esa verdad, y que se vienen terminando quedando a medias, pues está precisamente siendo presa de las ideas o de las circunstancias o de alguna otra cuestión, precisamente por la falta de esa verdad completa que encontramos a la luz del Evangelio y a la luz de ese encuentro. Es lo que comparto y que yo creo que me van a poder a lo mejor ustedes complementar, amigos, no sé qué nos quieran comentar. Bueno, yo pensando en esto de la vida, que es algo de lo que nos planteabas a través de tus palabras, estaba en la teología del cuerpo de Juan Pablo II, ¿no? De San Juan Pablo II, que nos habla de la resurrección, de la importancia del cuerpo, ¿verdad? Y que nosotros los cristianos creemos en ese cuerpo que va, o tenemos la esperanza en ese cuerpo que va a ser un cuerpo resucitado, va a ser un cuerpo glorificado el día de mañana, y bueno, nuestro cuerpo por mientras va teniendo vida terrena, pero nosotros vamos encaminados hacia la vida eterna. Cuando nosotros tenemos esa concepción bastante clara, bastante trabajada en nuestra vida, pues vamos a vivir no pensando en las cosas de hoy, en lo que se acaba, en lo que dice la palabra de Dios, en lo que la polilla se va a comer, en lo que se corroe, sino vamos a estar pensando en las cosas de arriba, ¿no? Teniéndole miedo a las cosas que matan al alma más que a las cosas que matan el cuerpo. Entonces todo esto nos va a ir permitiendo entender la resurrección, entender que la resurrección nos trae la vida eterna, entender que la resurrección, Cristo por la resurrección nos ha traído ese gran pago que no merecemos, que es vivir eternamente junto al Padre, junto a Dios, junto al Espíritu Santo, junto a Jesús, adorándole, venerándole, estando a sus pies. Pues realmente nosotros nos empezamos a dar cuenta que lo que hacemos es muy poco, siempre, ¿no? Todo nos queda muy pequeño, todo queda muy sencillito, porque realmente el premio, el pago, es muy grande comparado con lo que nosotros podemos llegar a hacer. Y los sufrimientos y las victorias o las luchas que podemos llegar a tener en la vida presente, pues son nada comparadas con la ganancia que ya está ganada por Cristo en el cielo a través de la resurrección. Entonces, ¿para qué también buscamos aquí entre los muertos al que vive? Vamos a vivir con el que vive para que nosotros podamos también recuperar ese sentido pleno de la vida, ¿no? Claro, y fíjate que bien importante para entenderlas las dos cosas así, juntas e inseparables, es precisamente ese orden y que también era parte de lo que estaba también pensando en compartir y que es bien importante porque nos ayuda precisamente a darnos cuenta que una cosa nos lleva a la otra, porque la importancia de la resurrección es pensar que previo a ese momento, pues hubo un momento de dolor en Getsemaní, hubo también una cruz que sufrir, y después de estar en este lugar donde parecía ya no haber otra cosa después, que era el sepulcro prácticamente, pues viene lo inesperado, que es precisamente esta resurrección, que si bien ya estaba anunciada, pues estaba todavía develada para el común de los judíos y ya explicada primero a los discípulos y después manifestada a cada uno de los que fueron, primero que nada, siendo testigos, las primeras, en este caso que fueron las mujeres, y ya de ahí pues los discípulos que estaban pues escondidos, pero que precisamente del miedo, de la persecución y de no saber qué hacer, que yo creo que pues se corresponde con algunos momentos
que vivimos o que hemos vivido antes y que nos lleva precisamente después del encuentro a tener ese valor de poder salir a compartir y que ese mismo valor pues ha precisamente movido toda esta obra que pues ha durado 2000 años y va para largo. ¿Por qué? Porque pues el mismo Jesús nos dijo pues que iba a estar todos los días con nosotros hasta que este mundo se terminara. Y pues bueno, para pues recibir este pago inmerecido, nosotros, nuestra vida no va a dar definitivamente para poder tener esa entrega total que llega a mencionar Javier Solís en una canción, pero que realmente demuestra como tal nuestro Señor al decir, pues yo no me quitan la vida, sino que la doy. Esa convicción y esa plenitud de demostrarlo tal cual y en todo momento. Si leemos cada detalle de la escritura, pero sobre todo cada detalle de lo que Jesús vivió en la pasión, cómo fue que fue interactuando con los mismos acusadores, con los verdugos, con los jueces, pues eso nos lleva precisamente a entender que él estaba aceptando y esa voluntad. Efectivamente, primero tiene esa consulta con el Padre. ¿Hay alguna otra alternativa? Pero si no la hay, pues que se haga tu voluntad y no la mía. Y es demostración precisamente de que hay una voluntad superior, que a la de Dios mismo, pues viene siendo la de Dios mismo en la diferenciación de la persona del Padre y de la persona del Hijo, porque ellos sufren juntos en la cruz. Sufre el Hijo al hacer alusión a esa oración del salmista, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros quizá no la pudiéramos leer en ese momento que estamos reflexionando sobre la escritura, pero nos lleva precisamente a entender lo que estaba pasando arriba. ¿Por qué estás abandonado? No, no sabría a lo mejor replantear la pregunta de parte del Padre hacia con Jesucristo, pero él ahí está demostrándonos su amor de ver precisamente perder a su hijo, a esa parte precisamente de Dios que viene siendo algo paradójico y que escapa a la lógica humana, pero que precisamente como no podemos entenderlo en su plenitud, tampoco podríamos vivirlo, pero sí está por parte de nosotros el esforzarnos por hacer un intento, porque bien lo dijo también el Señor, que el reino precisamente es de los valientes. Esa valentía precisamente tiene que ir hacia una selección de esa lucha para saber qué contestar, cuándo, cómo y de qué forma. ¿Por qué? Por esa petición precisamente de dar razón de nuestra esperanza. Eso lo vemos en la primera carta de Pedro. Y de ahí ya no sé si hay algo más, amigos, Jonah o... No, nada, nada, todo muy bien. o Edgardo, algo más que quisieras añadir. No, 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 por ahora no. Perfecto. Bueno, amigos o espectadores, pueden dejarnos sus comentarios en el espacio correspondiente mientras pasamos pues ya a ese, a esa, a este bloque final que viene siendo ya la parte de la conclusión.
Bueno, ¿alguna pregunta, alguna respuesta ahí en casita? Bueno, amigos, ¿quieren ayudarme, por favor, a concluir con alguna reflexión final para poder cerrar? Edgardo, ¿qué te llevas? ¿Qué nos dejas? Muy bien. Sí, mira, yo cuando pensaba en este evangelio que estábamos meditando juntos, una de las cosas más fuertes que me dejaba el Señor es la cuestión del encuentro. Jesús es el que sale, el que primerea la persona de María, el que va en busca de María para devolverle la esperanza. La acción de Jesús tiene un objetivo muy importante, y ese objetivo muy importante es devolverle la esperanza. Entonces, creo que con eso nos podemos ir quedando. Nosotros, como María, podemos estar pasando por alguna tribulación, podemos estar pasando por algún momento de prueba, por alguna crisis, ya sea emocional, ya sea una crisis existencial, quizás, o una crisis económica, una crisis laboral, en este tiempo del COVID-19 que ha traído tantas consecuencias negativas. A mí me toca escuchar a muchas familias, ¿no?, que se están desuniendo porque no saben convivir, personas que se están encontrando consigo mismos, no les está gustando esa forma en la que son, les está generando esta crisis existencial, fuera de la económica, fuera de la laboral, que algunos han perdido el trabajo, han perdido también ingresos económicos importantes. Entonces creo que estamos en un momento indicado para hablar de que habemos muchos que estamos en una crisis. Gracias a Dios, nosotros no estamos en una crisis y podemos responder desde la palabra de Dios y desde la esperanza que Jesús nos quiere transmitir. Vamos a buscar al que está vivo, vamos a buscar al que es la vida, vamos a encontrarnos con Jesús para recuperar la esperanza, saber que todo esto va a pasar. Ahorita en mis redes sociales ponía esta cita bíblica, ¿no?, que nos dice precisamente que Cristo nuevas todas las cosas. Y entonces en el podcast también hablaba un poco de la vida, de respetar la dignidad humana, de generar una cultura de la vida, es decir, una explosión de vida en todo el mundo, ¿no? Y esto solamente lo vamos a recibir de Jesús. Yo me acerco a Jesús, yo le digo al Señor, devuélveme la esperanza, devuélveme la alegría, devuélveme el gozo que siento, devuélveme esa relación que tengo contigo para llevarte a los demás. Voy a poder, como María, encontrar nuevamente la esperanza y salir corriendo como María a decirle a los apóstoles que Cristo está vivo. Muchas gracias, Edgardo. Y bueno, yo no... No, solamente que reflexionemos de las preguntas que nos hicimos para prepararnos para el encuentro que esperamos al fin. Así que sentir la alegría y la plenitud de que vamos a llegar, de que vamos a hacerlo bien, pero para eso también hay que concentrarnos en el presente, en lo que estamos haciendo, en nuestras acciones y en nuestros deberes, y podernos ganar el derecho y no sentirnos tan culpables de lo poco que hicimos y de lo mucho que vamos a ganar. Muchísimas gracias, Jonah. Bueno, y quisieras como invitado a una oración final, Edgardo. Perdón, hubo una interferencia por ahí que no... Si pudieras apoyarnos con una oración final, por favor. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Encontrarnos contigo. Danos, Señor, la capacidad de escucharte, por revelarnos la verdad, por abrirnos a la vida, por abrirte, Señor, la posibilidad de sufrir por nosotros y pagar la deuda que nosotros teníamos contigo y con Dios. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por haber estado al 100% con tu doctrina, por no buscarte, Señor, a ti que eres la finalidad. Y permítenos, portadores de vida, y lleguemos a los demás, llevando la resurrección que solamente viene de ti. Que esta fe, Señor, que nosotros tenemos, no sea en vano.
sino que sea alegría, que devuelva esperanza, que devuelva unción, que devuelva gozo en cada uno de los gozo que tenemos a nuestro lado y que se contactan con nosotros. Y a ti, Virgen María, Dios, te pedimos que intercedas por nosotros, que nos enseñes también el camino de Dios. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por atender la invitación, compartiendo con nosotros en la respectiva. Tenemos, si acaso, el día de mañana que tenemos la imagen digital por la vida, amigos de Pasos por la Vida. Bueno, queridos amigos, el tema más no la reflexión, queremos invitarlos a nuevamente estar con nosotros acompañándonos el día lunes, en punto de las 9, horario del centro. Muchas gracias.